o buenos días a quienes conectáis desde Latinoamérica. Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual sobre cuestiones actuales de arbitraje y mediación organizado por la Corte de Arbitraje de Madrid y por el Centro de Mediación Empresarial de Madrid con la colaboración de KPMG. Como primera cuestión, querría advertir de que esta sesión va a ser grabada y difundida a través de medios digitales e internet para que no tengamos ninguna entrada de cámara fuera del lugar de alguien que no sepa que se va a difundir la imagen. En este sentido, querría empezar por compartir unas pequeñas pautas para el buen desarrollo de la sesión. Los asistentes, en principio, conviene que mantengan las cámaras y los micrófonos cerrados y existe una línea de chat que de hecho ya hay algunos que están utilizando en el que además podrán formular preguntas, hacer comentarios o incluso pedir la palabra para hacer algún comentario o pregunta con micrófono. El debate lo vamos a estructurar en 3 bloques y procuraremos ir entremetiendo las preguntas que vayan surgiendo o los comentarios que vayan surgiendo, al igual que hicimos el pasado 2 de abril en el anterior webinar que organizamos desde la Corte y el Centro de Mediación. Y así como en la anterior ocasión, el 2 de abril, fue el secretario general de la Corte, Dámaso Riaño, quien me acompañó en la conducción de la sesión, recogiendo preguntas y trasladándolas a los ponentes, hoy le toca esa labor a Yaiza Araque, que es letrada jefe del Centro de Mediación Empresarial de Madrid. Y tras estas cuestiones previas, que son más de orden que de otra cosa, quisiera empezar por el capítulo agradecimientos. Evidentemente, merece un agradecimiento el equipo de la Corte y del Centro de Mediación Empresarial de Madrid por haber organizado esta sesión y les doy las gracias por ello. También KPMG por su apoyo a la iniciativa que mantienen en este tipo de encuentros que estamos organizando. Pero gracias, por supuesto, a todos los que habéis querido tomar parte en este café con nosotros y muy especialmente a los ponentes, evidentemente. Estos no puedo por menos que mostrar mi inmensa gratitud por haber aceptado participar en este encuentro, porque hoy tenemos con nosotros a Javier Fernández Samaniego, a Gonzalo Estampa y a Mercedes Tarrazón. El orden es simplemente alfabético porque no sabría cómo priorizar a uno sobre otro, siendo los 3 de una talla extraordinaria. Los 3 han sido recientemente designados para la lista de conciliadores de CIADI por el Reino de España, junto con Katia Fach, que lamentablemente ha tenido que excusar su participación en este encuentro y a la que mandamos un saludo. Los 3 son además árbitros de reconocido prestigio y en ese sentido nadie mejor para hablar de actualidad en la mediación, que es a lo que vamos a dedicar hoy en gran medida la sesión, y en el arbitraje. Y en este sentido vamos a arrancar ya la sesión y vamos a hacerlo preguntando a Mercedes Tarrazón. Mercedes, sé que presides la Comisión de Mediación del Club Español del Arbitraje y recientemente hemos visto en esta asociación una nota que habéis elaborado dentro de la Comisión de Mediación que es muy interesante y quisiera que nos cuentes un poco de dónde parte esta nota y en qué consiste. Gracias, Urquiola. Muchas gracias por la amable presentación. Muchas gracias al Centro de Mediación Empresarial de Madrid para contar conmigo en este webinar. Y quisiera antes que nada, porque ahora empezaré a hablar de los lados positivos, del medio vaso lleno, pero hay en esta situación medio vaso vacío. Y quisiera tener unas palabras de recuerdo para las personas que lo están pasando tremendamente mal o lo han pasado y lo seguirán pasando tremendamente mal,
pero también para la situación económica tremendamente dura a la que vamos a hacer frente. Estamos haciendo frente, pero vamos a hacer frente. Y van a haber muchas, muchas empresas que sufran en ello. Y es precisamente en ese contexto de una dificultad muy grande a nivel estatal, pero es que es a nivel global, que desde la Comisión quisimos preparar una nota muy sencilla, porque de hecho lo que recoge son los puntos esenciales de lo que es la mediación, para hacer evidente o para recordar hasta qué punto puede ser la respuesta en muchos supuestos en los que vamos a encontrar muchos incumplimientos de contratos en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, que realmente no van a poder encontrar respuesta ágil en la jurisdicción ordinaria, no solo porque ahora estén los juzgados cerrados, sino por toda la avalancha que va a haber, etc. Y en cambio, la mediación sí puede dar una respuesta. También la puede dar el arbitraje en algunos ámbitos, pero la mediación la puede dar en unos aspectos muy concretos. Y es por eso que quisimos preparar esta nota. Es una nota que de hecho lo que recuerda es pues, que la mediación es un procedimiento muy flexible y compatible con los otros procedimientos de resolución de conflictos. Es decir, no nos hace falta tener un sometimiento a mediación para intentar una mediación. Cualquier empresa puede remitir una solicitud al Centro de Mediación Empresarial de Madrid, indicando que se está habiendo un incumplimiento de contrato a su entender y que quisiera tener una mediación. Y nada le impide, si en esa mediación se alcanza solo un acuerdo parcial o no se alcanza acuerdo alguno, remitirse después, someterse después a aquello que tenga previsto en el contrato, sea arbitraje, sea la jurisdicción ordinaria. Entonces, este elemento enormemente flexible, este elemento no excluyente de los otros procedimientos. El elemento, no olvidemos, de esa confidencialidad protegida por ley, es decir, la mediación es una institución quizá no tan utilizada como algunos pensamos que podría ser en estos momentos, pero es una institución plenamente incorporada en el ordenamiento jurídico español y europeo. Pero quiero decir que es algo que tiene todas las garantías jurídicas, pero tiene un elemento en el ámbito de resolución de conflictos muy específico, que es esa confidencialidad. Esa confidencialidad permite tener sesiones privadas con unos, sesiones privadas con otros, y permite una agilidad en la resolución, una intervención de esta tercera persona, que de hecho facilita. La mediación es una negociación facilitada por un tercero, alcanzándose unos grados de eficiencia en costes y en tiempos muy importantes. Entonces, básicamente, la finalidad de esa nota era recoger esos puntos. Yo creo que la mayoría de los asistentes hoy son personas del ámbito jurídico que conocen bien la mediación, pero ese recordatorio está también un poco dirigido a ellos. En el caso de la Comisión de Mediación del CEA, era un mensaje a todos esos despachos, que son todos los grandes, pequeños, medianos, que se dedican al arbitraje y por tanto tocan también temas de mediación, ese recordatorio de hasta qué punto la mediación puede dar respuesta hoy en día de una manera ágil y eficiente a los muchos conflictos que van a surgir, y que han surgido y que están surgiendo. Esta sería una breve nota, no sé, una breve resumen, no sé si quieres que me extienda más, Urquiola. No, me parece perfecto. No sé si Javier o Gonzalo quieren saltar, sobre todo Javier, que sé que ha participado también en la elaboración de esta nota, quizá quiere aportar algún detalle más o hacer algún comentario al respecto. Pues bueno, primero unirme a los agradecimientos y a la reflexión. Javier, por favor, habla un poco más alto porque te oímos muy bajito de repente. ¿Me oís ahora mejor? Mucho mejor. Perfecto. No, quería, bueno, por supuesto, unirme a los agradecimientos al centro y a la iniciativa y también a las reflexiones de solidaridad y apoyo tanto personal como empresarial a la comunidad en la que estamos, ¿no? y en la que creo que seremos capaces de ayudar, ¿no? Mi único apunte a la exposición que ha hecho Mercedes es porque creo que es importante en este momento,
en que la mediación se puede conducir perfectamente por medios telemáticos. Esto es algo que el propio reglamento del Centro de Mediación Empresarial de Madrid tenía ya previsto, así como, bueno, pues en otras instituciones han tenido que ajustarse y han tenido que adaptarse, pero es el apunte que quiero hacer, ¿no? La mediación es perfectamente posible llevarse a cabo por medios telemáticos. Es más, el propio reglamento de desarrollo de la ley del año 2013 incluso preveía es cierto que para disputas de menor cuantía, de menos de 600 euros, la posibilidad de llevarla totalmente a cabo online, algo que no impide con la voluntad de las partes que se pueda llevar a cabo en cualquier conflicto complejo, ¿no? Donde luego hablaremos, ¿no? Pero ese era el único apunte que quería hacer a la breve exposición que ha hecho Mercedes. Perfecto. Gonzalo, ¿algo que decir? Buenas tardes. Buenas tardes ante todo a todos y agradecimientos, por supuesto, reiterados a ti, Urquiola, como principal adalid y motor de todo esto y a todos los intervinientes, ¿no? Y organizadores. Obviamente aquí vemos, desde mi punto de vista, creo que estamos, es cierto, en un momento muy difícil, quizá uno de los más difíciles a los que nos hayamos tenido que enfrentar. Puede ser que corramos el riesgo que acabemos como ocurrió con el efecto 2000, que al final tanto vino el lobo que no pasó nada y que lo que deseamos, o al menos yo deseo de verdad, que nos podamos recuperar pronto, que creo que sí lo haremos. Aquí, en cuanto al hecho de que exista la mediación, que yo creo que es una cosa, es un sistema que existe desde hace muchos años y que se está aplicando, y cuando se aplica bien funciona muy bien. ¿Puede servir? Sí, puede servir si se presenta como lo que es una alternativa, es una opción, no es una obligación ni una necesidad. Es un simple instrumento para que las partes, de una manera flexible, hablen. Y a partir de ahí intenten llegar a acuerdos que muchas veces les permitan superar eso que llamaba Freud el narcisismo y las pequeñas diferencias, ¿no? Que es donde está la mayoría de estos problemas. ¿Cómo conseguirlo? Pues aparte de la formación, que yo creo que es importante, aparte de la experiencia práctica, que también es importante y que creo que todavía hay poca, por lo menos en España, si lo comparamos con Inglaterra o con Estados Unidos. Yo creo que también sería bueno que España y en especial Madrid empezasen a aprender un poco de fuera y quizá montar o intentar enumerar, que sé que no es una tarea sencilla, algo como lo que se hizo en Londres con motivo del centenario del Charter Institute, que fue enumerar lo que serían los 10 principios o X principios, pero vamos, yo lo dejaría en 10, por los cuales a través de esa enumeración, a través de ese listado, se podría ayudar a consolidar la mediación y el arbitraje como un sistema alternativo, insisto, voluntario y fiable para los empresarios y para las partes, obviamente, que quieran someter sus disputas a ese tipo de mecanismos de solución de controversias, hacerlos atractivos a las partes, salir de nosotros mismos y ponernos en los zapatos del otro o en la acera contraria, como también dicen los ingleses. Creo que eso sería algo que valdría la pena, enumerarlos, estudiarlos, aislarlos y enunciarlos, y a partir de ahí empezar a cumplirlos. Eso sí creo, y también lo hago de corazón, que sin ningún tipo de ayuda del Estado. Ahí seamos sinceros, ahora tienen otros problemas que los pobres no saben ni cómo resolver. Luego no nos metamos a crearles más, sino que creo que tiene que ser iniciativa privada, la mayoría. Muy bien. Bueno, pues aparte de muchos saludos que se han producido en el chat, a través del cual sabemos que tenemos gente conectada desde Washington, desde Lisboa, desde Uruguay y desde otros varios lugares distintos. Y saludamos a todos los asistentes. Tenemos una reflexión y una pregunta. La reflexión de Félix Vidal, que dice que es una pena que después de contemplarse como obligatoria la mediación para cuestiones como reclamaciones a las compañías aéreas no se haya incluido nada en el Real Decreto 16/20,
que como posiblemente vamos a pasar ahora dentro de las cuestiones de actualidad a este Real Decreto, si queréis decís ahora 2 palabras o si queréis lo dejamos para el momento de actualidad. Gonzalo, levantas la mano. A ver, yo ahí sí creo que es una cosa que tenemos que hacer básica. Una cosa es la mediación de consumo y otra cosa es el tipo de mediación que yo creo que se tiene que hacer, que es la mediación comercial, que son 2 bichos distintos. La mediación de consumo para reclamaciones de consumo, aeropuertos, billetes, viajes, etcétera, todo eso bien, pero yo creo que sería un error que centremos la mediación en ese consumo que ya existe. Yo creo que hay que desarrollarlo más en cuestiones comerciales y en cuestiones empresariales. Entonces, es el primer punto que hay que distinguir, creo, bien. Con todos los respetos a Félix, que conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, estupendo. Pues está en cierto modo vinculado a lo que es la pregunta que plantea Alejandro, que dice, ¿por qué se mezcla el arbitraje y la mediación? Y yo, si me permitís, aquí sí voy a dar mi opinión y luego ya vosotros, por supuesto, complementáis y decís lo que os parezca. Alejandro, aquí hablamos de arbitraje y de mediación porque la organización de estas sesiones es una iniciativa conjunta de la Corte de Arbitraje de Madrid y del Centro de Mediación Empresarial de Madrid. Y es una iniciativa conjunta porque arbitraje y mediación, siendo 2 animales completamente distintos, en el sentido de que el arbitraje es un sistema heterónomo de resolución de conflictos y la mediación son las propias partes quienes van a intentar buscar esa solución, y el tercero lo que es un facilitador de la comunicación. A la vez tienen muchos elementos en común y de hecho cuando una mediación no acaba en un acuerdo, digamos que la vía natural de seguir adelante con la resolución de ese conflicto quizá efectivamente es el arbitraje, que tiene prácticamente todos los elementos en común en su naturaleza con la mediación. Pero os cedo la palabra para que vosotros digáis en qué medida entendéis que tiene sentido hablar, que no mezclar, hablar de ambas cuestiones en un foro. Yo, si me permitís, de lo que estamos, nadie está, no sé si se me está escuchando. Sí, se te escucha. Sí. Nadie, evidentemente, pretende mezclar un método que, como sabemos, es heteropositivo, en el que la decisión se delega a un árbitro y a un juez, con otro método que es autocompositivo, que es la mediación, en el que son las partes asistidas por el mediador las que llegan a un acuerdo. Lo que creo que sí que estamos diciendo, y creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, es que la situación en la que estamos, en la que parece que el colapso de nuestros juzgados y tribunales va a ser inevitable si no tomamos medidas, es necesario pensar en métodos alternativos. Y siendo, como decía Urquiola, animales muy distintos, estamos hablando, y no podemos olvidar, al otro gran método alternativo a la jurisdicción como es el arbitraje. Pero creo que no toca hoy pasar a una teórica de las grandes diferencias, pero evidentemente muchas de las ventajas, como por ejemplo, hablaba antes de los medios telemáticos, que me permito hacer la cuña a que el Real Decreto de ayer pues habló también de que nos congratula a todos, porque esto ya lo teníamos desde la ley del 2011, a que los procesos judiciales vayan a poderse también desarrollar por métodos telemáticos. Pero en fin, aquí todos los que estamos aquí también litigamos y también sabemos pues las limitaciones que eso va a tener, ¿no? Con lo cual yo creo que no estamos pretendiendo mezclar las cosas, pero sí que estamos hablando de 2 alternativas. Consideramos en el sentido de alternativas a la vía judicial, ¿no? Con eso estamos de acuerdo todos. Yo quisiera decir también que, a ver, hay 2 cuestiones. Es decir, la pregunta de Alejandro, o el comentario de Alejandro, surgió mientras yo estaba hablando. Es cierto que he hecho una mención al arbitraje,
Urquiola nos había presentado como tanto en nuestra condición de personas expertas en mediación como de personas expertas en arbitraje, y es una iniciativa conjunta, como ella ha explicado. También es verdad que este es un acto organizado por la Cámara de Comercio, por la Corte de Arbitraje y el Centro de Mediación, pero de la Cámara de Comercio de Madrid, y entonces puede haber personas participantes que sean del mundo de empresa y no tengan por qué tener tan claras las diferencias entre los procedimientos. De todos modos, como la mayoría somos juristas, yo casi diría que damos por claras por parte de todos las diferencias entre los dos procedimientos. Si alguien tiene cualquier duda, pues el chat lo introduce. Pero también hemos de matizar en mi intervención. Es decir, yo entiendo cuando se dice por qué se mezcla, porque son dos cosas distintas. Es decir, el arbitraje es una alternativa a la jurisdicción ordinaria y la mediación es un complemento a cualquier cosa, al arbitraje y a la jurisdicción ordinaria. Pero dicho esto, yo no es un tema de... Aquí realmente conflictos hay para todos. Para los juzgados saturados, para el arbitraje, para la mediación, para la negociación directa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ámbito hay. Y también respecto del comentario de Félix Vidal, pues claro, yo lo entiendo muy bien porque él hace la referencia al tema de consumo, pero no nos engañemos, en el Ministerio existe un anteproyecto de ley de impulso de la mediación que toca directamente aspectos de civil y mercantil. Entonces, puede haber una decepción en ese Real Decreto por parte de aquellas personas que esperaban una mayor mención de la mediación. Y no sé si me puedo extender en esto, Urquiola, o no toca todavía. Bueno, yo creo que vamos a ir avanzando un poco, aunque al hilo de tu comentario, Mercedes Félix Vidal dice, en mi opinión no se trata de arbitraje de consumo, sino de evitar reclamaciones en los juzgados de lo mercantil que pueden resolverse a través de otros sistemas como es la mediación. Estaríamos hablando más bien de mediación intrajudicial que de mediación de consumo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí sin perjuicio de que quizá más adelante, hacia el final, si nos queda tiempo, volvamos sobre estas cuestiones. Vamos a pasar ahora con Gonzalo precisamente a temas de actualidad. La verdad es que estamos observando que últimamente en la prensa están revolucionados con cuál puede ser el papel que puede llegar a tener la mediación y el arbitraje en la situación que estamos viviendo y en la nueva normalidad. Entonces, Gonzalo, tienes el testigo para contarnos cómo lo ves tú. A ver, lo primero he de confesar una cosa, que estoy en cursos avanzados de neolenguaje, pero aún no llego. Entonces eso de la nueva normalidad todavía no sé manejarlo. Pero antes de acabar en el campo de reeducación espero sobrevivir. Lo que yo veo es que necesitamos alzar las miras, alzar mucho las miras. Es decir, mientras queramos ver la mediación como una salida o un desaguadero de la saturación que tienen los jueces o los juzgados ordinarios ya de por sí atávica desde hace muchísimo tiempo. Desde el momento en que queramos pensar que Papá Estado va a estar apoyando la mediación o estos sistemas, que seamos realistas, no les interesa a mucha gente o políticamente o en porcentajes, no es que sean de los que más votos den. Mientras estemos pensando que son alternativas a otras posibilidades, yo creo que no vamos a conseguir despegar. Entonces el hecho es llevarlo un poquito más, elevar un poco más lo que es el concepto de la mediación. Y ahí ya nos metemos en cuestiones que yo creo que sí se van a plantear y que van a ser muy serias. La mediación, por ejemplo, se da mucho en contratos de construcción, pero de construcción de ingeniería, por ejemplo, de construcción con todos los contratos que estén sometidos a FIDIC. La mediación como tal son mediaciones complejas, son mediaciones técnicas, son mediaciones muy bonitas de hacer, pero que obviamente te suponen tener una preparación, entender lo que es el contrato, lo que es una relación de ese calibre, dónde están los problemas e intentar resolverlos. Eso es lo que se está buscando. Y yo creo que es a donde tenemos que dirigir las huestes, los objetivos, porque cuando se haga esto, cuando, por ejemplo, en España, que tenemos, yo creo que es de los países que más costa tiene, por lo menos en Europa, si en algo podemos ser punteros hoy en día, no lo creo.
Pero al tener tanto, tenemos 4 puertos. Tenemos Algeciras, por ejemplo, que es el segundo puerto de Europa. Tenemos Bilbao, tenemos Barcelona, Valencia, Vigo. En la mediación marítima hay muchísimo campo. Y ese campo no se está aprovechando, se podría aprovechar perfectamente. En cuestiones como la construcción, como infraestructuras, si se van a hacer como inversiones más o menos grandes, yo creo que son cuestiones que hay que buscarles siempre alguna alternativa agradable a las partes, que sea de funcionamiento más o menos flexible sin caer en la arbitrariedad y que les permita resolver esas diferencias de una manera rápida. Pero para eso hace falta tener, yo creo que bastantes dotes de psicología, de saber entender, de saberlo manejar. Tampoco nos olvidemos que la mediación, por lo menos desde mi experiencia, es mucho más compleja que un arbitraje. Primero porque tienes el problema y segundo porque tienes la desconfianza permanente de las partes. Es decir, aplicas lo que Kissinger llamaba la ambigüedad constructiva o puedes acabar no teniendo un problema, sino teniendo varios más adicionales a los que tenías. Entonces yo creo que es algo a lo que hay que dedicarle tiempo y a lo que hay que dedicarle formación. No es tan fácil como pueda pensar el común de los mortales, tener esa complejidad. Y eso hay que hacérselo ver a las partes, creo. Ese es nuestro gran reto. Bueno, pues una vez sentado un primer acercamiento a esta cuestión por Gonzalo, Mercedes y Javier, ¿queréis hacer alguna acotación o aportación más? Yo creo comprender a Gonzalo, pero creo que, claro, son muchos años esta danza. Y cuando en el 2000, no que digo el 2000, si el 2000 hubo el 2002, el libro verde de la Unión Europea. Entonces, hasta que llegamos a tener una directiva en el 2008, pasaron muchos temas, ¿no? Y muchas cosas. Porque al final, el argumento que movió a los estados a sumarse, y había enormes reticencias, era descargar los juzgados de trabajo, de carga. Entonces, quizá no es el motivo óptimo por el que se desarrolla la mediación, pero nadie utiliza aquello que no conoce. Entonces, el impulso de, no porque sea un papá de Estado, pero el hecho de que la mediación venga también recogida en los ordenamientos, venga también impulsada, no digo un carácter obligatorio, pero venga también impulsada pues porque se regule la posibilidad de que los jueces deriven desde los juzgados se deriven los asuntos de mediación. Todo esto va a hacer que la mediación se conozca más. De hecho, lo decía antes, quizá no se usa tanto como algunos lo quisieran, pero no deja de ser que la mediación es cada vez más conocida. Pero es un procedimiento muy lento. Y es muy lento por mucho que hagamos. Será lento porque la mediación significa asumir la responsabilidad de la resolución del conflicto. Significa redactar el acuerdo y eso de alguna manera es un cambio de mentalidad respecto de lo que la humanidad ha vivido. Y la humanidad ha vivido que el jefe de la tribu tiene razón, los padres tienen razón, el maestro tiene razón, y siempre hay un tercero. Entonces, este cambio, esta evolución, quienes más fácil lo tienen para hacerlo es el mundo de la empresa. El mundo de la empresa, cuanto más grande, a más razón. Pues porque están muy habituados a negociar y hay muchas razones y Gonzalo hacía la referencia al FIDIC, pero hay muchos, o sea, hay muchos contratos, muchos y muchas realidades que por su complejidad, que por la confidencialidad de mucha de la información, que por la necesidad de moverse, de continuar, es decir, en vez de estar provisionando contingencias en las cuentas, etcétera, etcétera, y en las contabilidades, van a precisar y pueden beneficiarse enormemente de la mediación. Yo creo que no tiene que ser algo renunciando a lo otro. Es decir, me sumo a toda iniciativa, y de hecho, ahí están los credenciales de mis actuaciones previas, ¿no? Pero me sumo a toda actuación que salga de la iniciativa privada, pero el impulso y el dar apoyo o el mirar de estar ahí para la mejor redacción posible de cualquier
norma que impulse la mediación no creo que vaya en contradicción y con el buen uso de la mediación. Y eso era el apunte que quería hacer. Javier, me parece que estás levantando la mano. Sí. No, quería efectivamente apuntalar, estoy de acuerdo con mis compañeros, yo creo que estamos cubriendo lo que yo llamaría los retos existenciales, vamos a decir, o estructurales, y luego están los retos puntuales y coyunturales. En estos retos existenciales, y llevamos ya muchos años, oye, ¿cómo se impulsa la mediación, ¿no? Y yo creo que no es incompatible, es necesario tener un marco institucional y un apoyo institucional. En ese sentido, la ley del 2012 que incorporó la directiva, pues honestamente creo que es positiva porque, bueno, pues ya tienes ahí, si elevas a público el acuerdo, pues ya tienes un título ejecutivo y eso lo dice una ley. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Creo que claro que es importante. Durante los últimos años se ha estado discutiendo la Convención de Singapur, que por cierto va a entrar en vigor el 12 de septiembre, porque ya ha ratificado el tercer país, los cataríes, con lo cual a partir del 12 de septiembre pues tenemos la Convención de Singapur. Entonces, que va a dar, bueno, pues muchos dicen, oye, esto va a ser como el Nueva York al arbitraje, pues el Singapur a la mediación, ¿no? Pero ese marco institucional y legal yo creo que es importante. Pero también estoy muy de acuerdo con Gonzalo en que la iniciativa privada es fundamental. Yo aquí en Estados Unidos estoy viendo ahora algunas iniciativas para lo que llaman menor cuantía, para ellos son 5 millones de dólares, en los que ha habido proveedores, pues el equivalente a nuestro Centro de Mediación Empresarial de Madrid, que junto con otros actores privados están ofreciendo mediaciones flat fee, ¿no? Con un precio reducido, introducen bueno, inteligencia artificial y bueno, están dando una respuesta y lógicamente pues el mercado tendrá que decir esa respuesta y me parece que en ese sentido no podemos esperar y estoy de acuerdo a que el Real Decreto ley, que honestamente ahora entraremos en él, nos dé las soluciones. Pero creo que un marco institucional y un apoyo institucional pues es importante, qué duda cabe. Si te parece, Javier, la parte de la inteligencia artificial lo dejamos para el tercer bloque, pero la parte del Real Decreto, si tenéis comentarios, es el momento de lanzarnos a ello. Yo el único comentario que tengo es dar gracias a Dios que desde el 18 no hay una sola ley, porque eso nos da más seguridad jurídica. Entonces, como se hagan decretos del JAEF, del último en la materia, no sé yo dónde vamos a ir. Bueno, sí sé, pero debo pensarlo. Mercedes. Bueno, el Real Decreto no hace ninguna mención a la mediación, como esperaban. Es más, había habido distintos artículos en prensa y distintas gestiones en la línea de apuntar hasta qué punto pues la mediación podía ser una de las vías para ayudar a dar respuesta a la luz a la avalancha de incumplimientos y de demandas que va a haber. Yo no lo veo como algo traumático. La mediación genera muchas reticencias y muchas suspicacias en los propios agentes jurídicos, en muchos. Entonces, quizá una regulación, y vaya por delante que yo soy la de ver el medio vaso lleno, y me entreno conscientemente en ello, pero es una oportunidad que ha pasado, pero y también la verdad es que la mediación regulada deprisa tampoco es la mejor solución. Nada impide, pero que no nos engañemos, nada impide que desde las instituciones, que desde se promueva el uso de la mediación, que los profesionales en nuestros despachos, delante de un determinado asunto, le hagamos ver al cliente que quizá lo más ágil es intentar una mediación. Es decir, el hecho de que no esté incorporado en el Real Decreto tiene todas las ventajas de que no está mal regulado. Y eso ya es mucho. Y así es que miremos de construir para adelante.
Yo la verdad es que en eso coincido plenamente y me parece que además el Real Decreto realmente aporta muy pocas soluciones para lo que es el mundo de la empresa, solo entra en la cuestión de las situaciones concursales y en ese sentido todo el resto del ámbito de lo que es el negocio de las empresas, pues dado que se han olvidado, entre comillas, de él, el buscar vías alternativas para no caer en unos tribunales colapsados va a ser absolutamente necesario y, como dices, mejor que no se hayan acordado expresamente a que lo hubieran hecho mal. Javier, ¿tienes algún comentario en este ámbito? Sí, bueno, creo que efectivamente, no sé si lo podemos calificar de una oportunidad, bueno, no sé si de oro en el que se ha perdido, porque, hombre, parece que era un instrumento, este Real Decreto Ley, bastante adecuado para poder haber, sin inventar ninguna rueda, poder haber retomado muchos años de trabajo que se habían materializado en el anteproyecto de ley de impulso de la mediación, donde, por cierto, pues muchos de los presentes y de los que están en el chat, pues creo que contribuimos con, bueno, pues ideas desde el sector privado y bueno, ese anteproyecto de ley está ahí en el Ministerio y bueno, pues no se ha tenido nada en cuenta de lo que allí estaba establecido. Y también, bueno, sabéis que el Consejo General del Poder Judicial recientemente, dentro de sus propuestas, pues también había lanzado, pues por ejemplo, en materia de costas, había una serie de propuestas muy concretas que, en fin, que en este tren no han entrado. Pero bueno, viendo la cantidad de reales en la producción legislativa, no, yo tampoco estoy con Mercedes, yo tampoco estoy muy preocupado porque no es aquello que dices, bueno, ha pasado el tren que pasa aquí cada 25 años y no va a pasar el tren. Me temo que ahora mismo no estamos con ese problema, con lo cual sí que creo que el anteproyecto de ley de impulso tenía muy buenas ideas. Ahí había una de ellas que, y veo aquí en el chat que alguien decía a Mercedes, oye, ¿por qué es polémico? ¿No? Pues una de las razones polémicas era la obligatoriedad o no, y ahí se hablaba de acudir a mediación, que ahí, bueno, pues muchos decíamos, bueno, como esto se convierta en la conciliación laboral, que es un tick in the box y que no vale para nada, pues no lo queremos, pero ahí se discutió mucho sobre la obligatoriedad de la sesión informativa, y bueno, había una serie de ideas polémicas, pero que sí que iban a suponer un incentivo externo a impulsar la mediación. Y se han desaprovechado. Bueno, eso es así. Pero vamos, que yo estoy muy tranquilo porque es que van a pasar trenes, yo creo, cada media hora con esta producción legislativa en la que estamos. Bueno, efectivamente, había quien decía que por qué generaba suspicacia la mediación. Hay bastante debate en el chat sobre la mediación y su carácter de voluntaria y esa obligatoriedad a la que te referías ahora, Javier. Alguna voz diciendo a Gonzalo que no solo es cuestión para temas de infraestructuras, cosa que es evidente. Alguno que dice que la mediación es el futuro, cosa que creo que estamos todos convencidos de que desde luego es parte del futuro. Y aquí tenemos una pregunta que enlaza con el siguiente tema, que es de Filipa Cansado, que pregunta si la mediación virtual, esto es una mediación en que el mediador y las partes solo se reúnen por internet, puede llegar a ser tan eficaz como una mediación normal y qué puede hacer un mediador para superar las dificultades causadas por la distancia física entre los participantes en la mediación. Pues bien, esto era en realidad prácticamente nuestro tercer tema, que es cuáles son los retos que plantea la situación actual a la mediación, que como decía antes Javier, hay retos que son los retos generales que nos acompañan desde hace mucho tiempo y luego otros retos que se están revelando ahora por la situación especial que estamos viviendo. Entonces, Javier, tienes el testigo ahora para hablar de esto. Pues
Muchas gracias. Sí, yo te lo calificaba de retos existenciales frente a retos puntuales. Bueno, para mí que conste que, a ver, estamos todos yo creo, en un proceso de aprendizaje. Yo que llevo varios años mediando conflictos complejos corporativos, honestamente, nunca jamás me había enfrentado a una mediación que tuviera que hacer de manera completa. Bueno, muchas veces sí que podías tener llamadas, podías tener videoconferencias, pero ahora mismo pues me estoy enfrentando a tener que ayudar a las partes, a facilitar como neutral, utilizando nada más que medios telemáticos. Bueno, como decíamos al principio, la flexibilidad del procedimiento de mediación no lo dificulta. Lógicamente se pierden muchos matices y a mí lo que más me está preocupando y tiene que ver, y el otro día de hecho sugería al Centro de Mediación Empresarial de Madrid alguna matiz en su reglamento, es que aunque la mediación pues evidentemente se puede conducir con esos caucus, esas sesiones privadas, y de hecho yo en una de las que estoy ahora mismo por la situación no está habiendo sesiones conjuntas, solo sesiones privadas, hay que preocuparse para mantener la neutralidad que la otra parte sea muy consciente de que se están produciendo esos encuentros privados con la otra parte, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay que ser especialmente cuidadoso en no perder esa neutralidad, que no haya una suspicacia, porque frente a una sesión habitual en la que iríamos al centro de mediación empresarial y estaríamos de una sala a otra, pues aquí no lo estamos haciendo de esa manera y por lo menos para mí no estoy teniendo problemas técnicos y la verdad es que yo estoy utilizando Zoom y me encantaría saber mis compañeros, bueno, pues qué otros métodos están haciendo. Tengo una de las partes que quien toma las decisiones es una persona ya pues en sus 80 años y que no utiliza Zoom, con lo cual lo estamos haciendo por conference call normal, lo cual no está suponiendo ningún inconveniente. Estoy siendo muy cuidadoso en cumplir con ese artículo 21.3 de cada vez que tengo un contacto privado, que la otra parte sepa, por supuesto, preservando la confidencialidad de lo hablado, que se está hablando con esta parte. Pero, bueno, pues la dinámica está siendo distinta y a mí me está suponiendo esos retos, ¿no? De sobre todo ser extremadamente cuidadoso en que no haya ninguna suspicacia de la neutralidad, ¿no? De que hablo más tiempo con una parte que con la otra, ¿no? Y eso, bueno, en la vida real, no en las sesiones normales está más controlado y ahora, pues bueno, me está suponiendo un esfuerzo adicional. Mercedes, sé que has tenido ya bastantes experiencias con estas nuevas circunstancias y alguna divertida. Entonces, por favor, comparte con nosotros tu experiencia. Bueno, bastantes no, unas cuantas, porque la verdad es que enseguida se vio, o sea, era tan evidente que íbamos a un incumplimiento masivo de contratos y tan evidente que algo había que hacer, entonces, y que se podía hacer con mediación. Yo estoy también utilizando Zoom, que fue el primero que tenía el máximo de posibilidades técnicas para hacer lo que se precisa en mediación. Hay que decir en esto que cada 15 días hay novedades, o supongo que es cada día, pero yo me voy actualizando cuando puedo. Entonces, en estos momentos está Teams, está Hangout, y puedes hacerlo con otros programas. Lo que ocurre es también que claro, requiere una preparación hacer esto. O sea, no es así como así. Uno decide que va a hacer una mediación online, pero se tiene que preparar mucho, porque es trasladar aquello que tú harías en una sesión, o como tú organizarías una mediación, trasladarlo a una mediación virtual. Entonces, por ejemplo, Zoom permite, que ya digo, ahora igual lo permiten otros, pero o sea, yo lo que estoy utilizando, tiene una sala de espera. Eso es muy importante, porque tú has dado el enlace a las partes, pero claro, una vez entran es como si entran, por decir algo, en la recepción del despacho. Tú a partir de allí mueves a las personas y eso te permite un control, que es lo mismo realmente que harías en la vida real, porque en la vida real no quisieras que una parte llegara más tarde y te encontrara hablando con la otra ya, por esa percepción de neutralidad. Es decir, Zoom permite también las salas privadas, los breakout rooms, y entonces allí puedes tener los caucus.
son muchos los elementos que lo hacen distinto. Es decir, es totalmente posible. Esto que vaya por delante es totalmente posible. Yo los he hecho y hemos cerrado acuerdos y se han firmado con firmas, con certificado de firmas y hemos tenido documentos cerrados. O sea, posible lo es. Requiere una adaptación por parte del profesional, de la profesional, y requiere una adaptación de las partes. ¿Qué ocurre? Y cuando comento esto con mediadores de Estados Unidos, claro, ellos, sus partes y sus abogados que acompañan estas partes ya han participado en muchas mediaciones. Claro, aquí yo también he tenido mediación virtual con partes que era su primera mediación, con lo cual es su primera muchas cosas, porque lo del Zoom tampoco todo el mundo lo tiene de la mano. Entonces, hay una adaptación importante. Cosas que yo he ido haciendo que creo que son útiles: elaborar unas notas explicativas de cómo utilizar Zoom para las partes y lo que se van a encontrar. Porque hay que hacerlo fácil, hay que ayudar, porque si no, además, después tienes mucho tiempo perdido en medio de la mediación diciéndole a alguien, no, haga esto, haga lo otro, no, es que... Y estas cosas son ineficientes. Creo también que conviene ser conscientes que que todas estas utilizaciones, no solo en mediación, pero claro, también en mediación, todas estas utilizaciones de plataforma, aunque nos parezcan son como la vida real, tienen un desgaste psíquico y de afectación a la concentración y demás distintos. Había un artículo anteayer en el New York Times muy en esta línea, y es verdad que estamos ahora muy en el ensayo de todo ello y todavía no lo acabamos de ser conscientes de todo ello, pero creo que, bueno, en primer lugar hay que ponerse a hacerlo y se hace, pero creo que a medida que voy haciendo me van surgiendo nuevas ideas y cuestiones que quiero ir puliendo. Claro, cuestiones divertidas que ocurren es que de alguna manera las personas, como no estamos allí todos juntos físicamente, se olvidan de la cámara. Entonces, hay expresiones que yo no creo que las partes, sobre todo sus abogados, me hicieran en una reunión presencial, y si la hacen, que me ha pasado ya en 3 mediaciones que pienso, todo este lenguaje no verbal, ¿son conscientes de la cámara? Y claro, yo evidentemente lo son, o sea, no es que yo conecte una cámara que ellos no saben, que no saben, pero hemos de tomar esa conciencia. Claro, casos divertidos bueno, sobre todo de entrenamiento en cómo hacerlo. Después algo que surge mucho, ¿no? Y es cómo, porque claro, las plataformas son seguras. Claro, esto ocurrió a la vez que empezamos a hacer mediaciones online, a la vez que en la prensa se recogían los problemas de seguridad de Zoom. Que vaya por delante que los problemas aparentemente eran solo en el uso del Zoom gratuito, no del Zoom profesional, que es previo pago, y que además Zoom ha hecho pues toda una inversión ahora de tiempo y dedicación para ir solventando estas cuestiones. Pero claro, llega un punto que sí que es verdad que el control absoluto no lo tienes, pero seamos claros, yo tampoco, por mucho que le diga a las partes que no se graba, yo tampoco tengo manera de controlar si alguien en una sesión presencial pone la grabadora del móvil en marcha y está grabándolo. Es decir, hay una declaración de que eso no se va a hacer y la gente lo firma. Creo que aquí también... Perdón. No, que iba a decir que eso enlaza con una preocupación que se está mostrando en el chat por varios de los asistentes, que están preguntando cómo se cuida el tema de la confidencialidad, si las sesiones son telemáticas, cómo se evita que alguien grabe, en fin, ese tipo de cosas que estás diciendo, que lo preguntan, vamos, o comentan tanto Elena Molina como Ignacio Alonso, y que efectivamente es una preocupación. Vamos a ver, yo como mediadora, cuando convoco, yo administro la reunión, ¿vale? Es decir, la convocatoria sale del despacho. Y ahora en estos momentos estoy también teniendo una persona de apoyo, porque llegaba un momento que lo de comentarle a alguien lo del micro tal me sacaba tiempo, y al final pues estoy teniendo a alguien que saben que está, que da apoyo técnico, y en el chat le resuelve las dudas. Claro, como administradora controlo que se graba y que no se graba dentro del programa. Ahora, esto que estamos ahora oyendo todos en nuestros ordenadores, si ponemos una cámara detrás que vaya grabando o ponemos el móvil mismo, le ponemos la grabadora, se va a grabar el sonido.
¿de acuerdo? Entonces, claro, ese control yo no lo tengo, pero es que este control tampoco lo tengo con el de la cama de aquella manera, tampoco lo tengo en la vida real, porque si hay aparatos muy sofisticados con una cámara pequeña y la gente lo está grabando, ¿qué ocurre? Que de antemano, no solo en la mediación virtual, en la mediación presencial, ya se prevé que las partes, y ya pactan las partes, que pueden tomar notas, pero que no se graba ni audio, ni vídeo, ni tal. Entonces, la parte que lo hace está incumpliendo eso. ¿Con qué finalidad? Pues si es con una finalidad ilícita, recordemos que los elementos de una mediación no pueden ser llevados como prueba, no serán admitidos como prueba en un procedimiento de arbitraje o de la jurisdicción ordinaria. Es decir, es verdad que el control absoluto sobre todas estas realidades no lo tienes como mediador, no lo tienes en ninguna parte, pero en primer lugar, en el fondo tampoco lo tienes en temas presenciales si alguien con mala fe, y digo mala fe porque está contraviniendo aquello que ha firmado, el acuerdo dado a que no se graba. Si alguien con mala fe está grabando en una reunión presencial de manera subrepticia y no lo ves, pues ahí creo que todos hemos de hacer un paso que como juristas indudablemente una parte nos repugna, porque no nos engañemos, en todo este paso al online hay cuestiones que van a dejar de poder estar controladas y la ley va detrás de la realidad de los hechos. Es decir, estamos viviendo y ahora ya es una reflexión, pero estamos viviendo con todo el tratamiento que se está dando para superar esta crisis, estamos viviendo una pérdida de derechos y de libertades importantes. Entonces, claro, yo no digo que esto esté bien, ni digo que sea la solución a todo, pero lo que yo digo es tampoco bloqueemos las muchas posibilidades de celebrar mediaciones virtuales por el hecho de que no existe un control absoluto de lo que alguien llegue a grabar. Gracias, Mercedes. Y Gonzalo, te lanzo a ti el mismo tema, pero además, si me lo permites, introduzco alguna variante que deriva del chat, porque tanto Pablo López Garde como Nicolás Martín de Vidales y otros hablan de la preocupación de esos retos que plantean las videoconferencias, no solo en el ámbito de la mediación, sino también en el ámbito del arbitraje, respecto del cual en concreto la Corte de Arbitraje de Madrid ha sacado hace poco una nota de digamos, consejos a los árbitros y usuarios sobre cómo organizarlas, pero también muestran la preocupación por el Real Decreto en el que se hace referencia a audiencias virtuales en el ámbito jurisdiccional. Ahí tienes la pelota. Muchas gracias. Bien redondita. Vamos a ver. Hay una cuestión. A mí todo esto, y estoy con los que tienen ese recelo, todo esto del WhatsApp, que cada vez lo utilizan más los clientes, Webex y todas las plataformas que hay, todas, absolutamente todas, gozan del mismo problema. Y creo que es uno de los puntos que precisamente, si me pongo en la piel de un empresario, me haría recelar bastante de lo que es la mediación, que es la confidencialidad. Si a eso le añadimos que nuestra cultura es latina, como todos sabemos, obviamente echa la ley, echa la trampa. Es una cuestión de educación, pero eso desde pequeñitos, con lo cual nos va a llevar tiempo superarlo. Porque tú haces alguna jugarreta de estas, y Javier supongo que nos lo podrá decir, en los Estados Unidos, y la puedes hacer una vez o como mucho dos. A la tercera o estás fuera del mercado o estás con un proceso judicial serio encima. ¿Qué ocurre? Que esa yo creo que es la primera pauta que tenemos que conseguir solventar de una manera fiable. ¿Cómo? Pues a través precisamente de plataformas institucionales seguras en donde eso nos lleve a tener una cierta confianza en que no va a haber jugadas de este estilo. Cuando nos vamos al arbitraje, yo lo he sufrido como árbitro y también como abogado, ayer lo comentaba, pues, no te das cuenta hasta que no estás de que el hecho de que sean sesiones telemáticas conlleva muchísima estrategia detrás, mucha.
Gonzalo, te has quedado mudo. Sí, no le... Tiene el micrófono abierto, pero no logro escucharle, yo tampoco. Pero dice que 1 minuto porque que lo está arreglando. No sé si queréis tomar el testigo Javier o Mercedes mientras que... Va a hacerlo, pero es que no sé si Gonzalo nos oye. Sí, os oigo. ¿Me oís ahora? Y ahora también te oímos. Sí, ahora sí. Pues entonces, en lo que os lo estaba diciendo, es decir, lleva muchísima estrategia detrás. ¿De qué tipo? Pues estrategia en cuanto a mantener una persona de confianza que sepas que no está enseñando, yo lo he visto, papeles por detrás de la cámara, o documentos, o datos, o simplemente sentado al lado poniéndole en un post-it cuál es la respuesta que tiene que dar un testigo. Yo he asistido a 3 testigos seguidos mintiendo, pero mintiéndole a la cara al árbitro, sin ningún tipo de sonrojo, por videoconferencia. Entonces, y con personas de mi confianza al lado, que ratificaron que estaban mintiendo. Pero no solo eso, sino que también lleva una estrategia que muchas veces no se ve, de diferencias horarias. Es muy cómodo que sí haya esas diferencias horarias, pero también te lleva a pensar qué va a pasar mientras yo llego a las 3 de la tarde y empieza la audiencia a las 9, por ejemplo, de la mañana. Luego son cuestiones que hay que valorar muchísimo en ese contexto y creo que no están todavía bien encajadas. Solo se va a poder encajar primero cuando tengamos algún sistema seguro, algún sistema proporcionado por una institución o por instituciones que se dediquen a ello y que realmente sean capaces de facilitar a las partes la confianza suficiente como para que lo utilicen. Pero ojo, esto no es el bálsamo de Firabrás. Yo sé que, y creo que somos conscientes que desde que existe toda esta pandemia y las consecuencias, una de ellas, va a ser precisamente el incremento de este tipo de plataformas. Mientras que no se les dé seguridad, las partes van a rehuir y van a recelar. Y si las partes recelan de este instrumento, nos vamos a quedar sin él. Entonces, es una cuestión que sí creo que habría que valorar mucho y sobre todo que habría que difundir mucho lo que son problemas, lo que son ventajas que las tiene y lo que son precauciones que hay que tomar. Porque, insisto, no estamos sometidos a ese secreto profesional. Por ejemplo, el WhatsApp, yo a mis clientes se lo tengo prohibido. Es mucho más cómodo mandarte un documento por WhatsApp que coger y llamar, sí, pero es que el WhatsApp, primero, no sé dónde cae y segundo, no está protegido a efectos de confidencialidad. Luego son cuestiones, yo creo, muy delicadas, cuestiones muy serias y cuestiones en las que se tiene que invertir mucho tiempo, mucho dinero y mucha buena fe, mucha formación, tanto a partes como a participantes, como a árbitros, como a mediadores, para que sepamos realmente en qué estamos. Yo creo que no es un juego. Y sobre todo, cuáles son, para mí, importantísimo, las competencias de qué, las consecuencias de qué, de pasarse de listo. Y esa es, para mí, la principal arma que se puede utilizar contra aquel que vaya de excesivamente sobrado, porque yo estoy en la mediación, grabo y hago lo que me da la gana. No, señor. Claro, usted puede cometer un delito y que sepa que se puede enfrentar a responsabilidades penales bastante serias, por ejemplo. Entonces, yo creo que son cuestiones que a las partes hay que proporcionárselas, bien desarrolladas, bien acordadas y bien hechas. Porque además no olvidemos una cosa, el hecho de que Papá Estado no haya regulado la mediación, eso creo por el momento, dentro de la poquita libertad que nos queda, no se ha prohibido que las partes acuerden acudir a la mediación con independencia de lo que Papá Estado diga. Mientras el 1255 siga en vigor del Código Civil, no sé por cuánto tiempo, ese tipo de acuerdos se pueden hacer, luego la mediación se va a poder celebrar. La función de los que asesoramos en ese tipo de actuaciones va a ser precisamente dotar a las partes de los mecanismos más seguros para que lleven a cabo esa mediación de una manera cómoda, de una manera fiable para ellos. Ese es nuestro gran papel, instituciones, mediadores, abogados, árbitros. Esa es la única, creo, gran función, el único gran objetivo que debemos
entender. Ay, me quedé sin voz. Bueno, A mí pues me gustaría preguntar si es posible. sí, por supuesto. No, a ver, yo entiendo las reservas de Gonzalo, pero vamos a ver, las plataformas actuales, Zoom, Webex, Teams, son razonablemente seguras. Yo he tenido empresas grandes participando y estando plenamente de acuerdo, explicándoles cómo lo íbamos a hacer, que lo estaba utilizando Zoom, y por qué motivos utilizaba Zoom, y los he tenido, con despachos grandes asesorándolos. Entonces, esto va a gustos y a percepciones. Yo no digo que a todo el mundo le vaya a gustar, ya he dicho que hay una adaptación. Coincido plenamente en que hace falta mucha estrategia, pero la estrategia y la preparación para hacerlo. Ahora yo creo que el paso hacia el uso de nuevas tecnologías a este nivel para mediaciones y para arbitrajes no es algo que sea coyuntural para dar respuesta al confinamiento, sino que es algo que ha venido para quedarse, que va a facilitar muchas cosas. Además, no nos engañemos, los primeros documentos que existían, las primeras guías sobre el uso de arbitraje y nuevas tecnologías y demás, son de hace casi 20 años. Y había muchas realidades que ya estaban allí reguladas y que ya estaban allí consideradas y explicadas, y ahora las circunstancias nos han llevado a utilizarlo. Creo que también es una oportunidad ahora, y la estamos viendo, porque los propios legisladores están emitiendo, ¿no?, ese formato de las declaraciones autorresponsables. Quizá es algo, sí que es un cambio cultural importante, pero quizá es algo que nos traerá también ventajas. Llega un punto que el buen uso, o sea, la buena fe, que no quiere decir con el ir en la mano, pero la buena fe en la utilización en la participación en la mediación, no solo es una obligación, sino que tú puedes poner los límites que puedes poner para que las partes, es decir, evidenciar, y el propio ordenamiento, lo decía antes, ya te pone esos límites, en cuanto que un mal uso, o sea, un documento obtenido más o una grabación no podrá ser llevada a un juzgado, pero si vamos con tantas suspicacias, que muchas veces son más, y que es normal, pero que los abogados tendemos a siempre a buscar la enésima vuelta de tuerca, acabaremos bloqueando lo que es posible, y eso también es un error, porque lo que hay que hacer es ir yendo de construir soluciones. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Javier, que levanta la mano, pero si me permitís 2 palabras antes, yo creo que en realidad lo que son las audiencias virtuales y la intervención en remoto es una cuestión que se ha dado en el pasado, como decía Mercedes, que ya existía, que no es una novedad en sí misma, que lo que pasa es que ahora nos enfrentamos a un periodo en el que lo que no podemos hacer es tener las audiencias presenciales, sobre todo en países como España, en que el nivel de confinamiento es mayor que en otros países de nuestro entorno. Y en ese sentido, antes, cuando estabas mediando en un asunto o estabas arbitrando un asunto y una de las partes te proponía que una sesión se hiciera por videoconferencia, o en un arbitraje que alguien, un testigo, un perito, declarara en remoto, pues tenías que valorar si efectivamente dentro del peso global del procedimiento tenía sentido o no tenía sentido, y cuando eran un arbitraje, pues a veces lo que valorabas es si de verdad tenía sentido escuchar ese testigo a pesar de ser en remoto, o si podía ser suficiente con el resto de testificales que ibas a practicar. El problema es que estamos en otro escenario y que hay algunos intervinientes en el chat que dicen que esto es puntual y que dentro de poco pasará, pero yo la verdad que soy de la idea de que esto lo que ha hecho ha sido precipitar una tendencia que ya existía y hacernos que tengamos que sí o sí familiarizarnos con este tipo de herramientas, y que una vez que ya nos estamos familiarizando con este tipo de herramientas, muy posiblemente se van a quedar, o sea, han venido para quedarse. Y además, evidentemente, en muchos asuntos
pues podrá ser unas herramientas que lo que lleven es a optimización y a reducción de costes y cuestiones por el estilo. Y Javier, como habías pedido el turno de palabra y además yo tengo que moderar y no hacer mis speech, te paso la palabra. No, pero te agradezco mucho porque te has adelantado a lo que iba a decir. Primero, frente a lo que voy viendo en el chat, quien piense que esto es algo que en cuanto estemos en una situación un poquito más tranquila, va a pasar, yo creo que está minusvalorando dónde estamos, porque lo que es evidente es que en un escenario económico ante el que nos enfrentamos, se está demostrando que se pueden hacer muchas cosas con unos costes totalmente ínfimos, con lo cual a ver quién es el guapo, o sea, que no olvidemos no solo la cuestión de imperativo legal, sino luego la cuestión de imperativo económico, ¿no? Que dices, oye, ¿para qué volver a si esto puede ser eficiente? Sobre lo que has dicho, a ver, que no inventemos la pólvora. La ley 18/2011, como su número indica, es del año 2011, ¿no? En la que se establecía ya el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración de Justicia. El reglamento IDAS de identificación electrónica, el reglamento comunitario europeo directamente aplicable, es del año 2014. ¿Qué es lo que ocurría? Que estamos en una dicotomía en la que, por ejemplo, a efectos de identificación, y hay toda la gente de financiero, que he visto que hay algunos que vienen del mundo financiero que están en el chat, pues se seguía primando la identificación en sucursal bancaria del señor con el DNI a la identificación electrónica, pero desde hace ya muchos años contamos con las herramientas. Con lo cual, esto es un acelerador, y ahí apúntalo lo que acaba de decir Urquiola. Yo estoy completamente convencido que muchas herramientas estaban ahí, también había herramientas que no funcionaban, lo del DNI electrónico. De hecho, una de las enmiendas que sí que hace el Real Decreto de ayer, precisamente la Ley 18/2011, es no centrarse tanto en el DNI electrónico, que la gente no lo usa, sino, bueno, ya se ha visto que la realidad de la firma electrónica pues ha ido por otros derroteros, pero que la firma electrónica ya es del año 99, el primer Real Decreto que hubo antes de que fuera ley. Entonces es lo que quiero decir, que no nos pongamos a inventar la pólvora, porque es que la pólvora ya está bastante inventada. Lo que pasa que aquí, ¿sabes lo que? O sea, a mí una cosa que me irrita mucho de la idiosincrasia celtibérica es que cada vez que hay un problema, nuevo pacto para la reforma de la justicia, nuevas medidas. Dices, pero bueno, a ver, vuelvo a lo de antes, si el anteproyecto de ley del 2019 está ahí criando polvo, entonces lo que hay que, yo creo que a mí me encantaría que nos dejaran algunos de los que estamos aquí un piloto con algún juzgado para ver, sin necesidad de multiplicar por 3 el número de jueces, cómo organizando las cosas de otra manera, a lo mejor se puede sacar trabajo, ¿no? Pero yo creo que no debemos reinventar la pólvora, de verdad. Bueno, yo creo que esto es lo de zapatero a tus zapatos. Vamos a dejar a los jueces que organizan sus juzgados y nosotros organizar lo nuestro. Sí que me parece interesante lo que ha explicado antes Gonzalo, de que todo esto requiere mucha estrategia y que una parte de la estrategia es, por ejemplo, tener vigilado a los testigos cuando van a declarar en remoto y cuestiones por el estilo. De hecho, en la Corte de Arbitraje, conscientes de ello y a la vez conscientes de que a veces se acercan al arbitraje abogados que no están muy familiarizados con este medio o que hay árbitros que no están muy familiarizados con el tema digital, hemos sacado, como he mencionado antes, una nota. Y me vais a permitir, Yaiza, ábrele el micrófono y la cámara a Dámaso para que dé 2 pinceladas, porque precisamente retoma un poco esas preocupaciones de cómo controlar que un testigo no esté siendo instruido sobre qué tiene que contestar y cuestiones parecidas. Dámaso. Muchas gracias. Yo diría que la reflexión que ha estado detrás de la nota en realidad es una reflexión muy combinada de lo que ha dicho Mercedes y lo que ha dicho Gonzalo. O sea, hemos tenido la ambición de tratar de ayudar y encontrar una solución, pero siendo consciente de que es un problema delicado y que es natural que genere desconfianza estas declaraciones en remoto. Nosotros de momento no tenemos
la solución perfecta, pero apuntamos en porque tendrá que ser la práctica la que dicte cuál acaba funcionando mejor, pero sí apuntamos en las notas algunas de ellas. La primera, la más garantista, que es esa práctica, sobre todo del arbitraje internacional, en la que el despacho que no propone al testigo que está declarando envía a un abogado que está con ese testigo para asegurarse de que la declaración se produce con integridad y sin nada extraño. Ese es el más ambicioso. Somos conscientes de que ese no está al alcance de todos los despachos o todos los casos, y por eso también damos algunas otras soluciones, desde unas que son puramente técnicas, como distintos esquemas de cámaras para que los árbitros mismos puedan comprobar qué está ocurriendo en la sala, en toda la sala, no solo en la cara del testigo que tienen delante del ordenador, como otras, como declaraciones firmadas de los testigos comprometiéndose a cumplir o acreditando que han cumplido una serie de condiciones. Y también otra que hemos estrenado ya, la verdad, en menos de una semana desde que se publicó la nota, que consiste en tratar de organizar a través de la institución los espacios donde declaran esos testigos, de manera que no sea una persona desde su casa o un entorno donde quizás es más fácil sospechar que puede no respetar según qué norma, sino en otra institución hermana nuestra, que pone una sala y, en caso necesario, también una persona que supervisa lo que está ocurriendo ahí. Y concretamente, además, como veo que está conectado también Manuel de Lorenzo, que nos ha ayudado mucho con esto, porque en esta primera experiencia que estamos organizando, parte de la declaración tenía que producirse en Valencia, y ahí, a través del Tribunal Arbitral de Valencia, que el Manuel conoce también, hemos habilitado una declaración que se produce ahí con la garantía de que se produce en una institución y como si se produjera en la nuestra. Si la Corte más adelante tiene que enviar una persona a un sitio concreto donde vaya a declarar ese testigo, pues nosotros lo haremos, y estamos precisamente en ese afán de encontrar soluciones para algo que sabemos que es problemático, pero bueno, en ello estamos, y de momento el conjunto de aportaciones de la comunidad arbitral nos da la sensación de que sí que va construyendo un cuerpo de técnicas, por decirlo de una manera modesta, técnicas para tratar de resolver este problema. Si seguimos trabajando en ello, llegaremos a buenas prácticas. Bueno, nos queda un cuarto de hora y sé que, aunque he ido entresacando algunas cuestiones porque tenían relación con lo que se iba comentando, quizá más directa que otras, quedan muchas preguntas en el tintero que seguro que Yaiza ha ido recogiendo, y que te pido, Yaiza, que vayas ahora lanzando a nuestros ponentes. Vale, muchas gracias. No, seguro que no. A ver, podemos empezar con la que nos hace Isabel Dutil, que no está dirigida a ningún ponente en concreto, pero lo que sí que nos dice es directamente: creo que uno de los problemas por lo que no despega la mediación es por desconocimiento de los propios abogados. Hay que hacer un esfuerzo didáctico para diferenciar una negociación de una mediación. ¿Qué les diríais a los abogados para que perdieran ese recelo y para que entendieran que es una herramienta útil? ¿Quién se lanza? Javier, que levantas la mano. Conecta el micro, que si no, no te oímos. No, pues bueno, saludar a Isabel, y creo que ha tocado un punto fundamental. A ver, ignorancia por un lado, y por otro lado también eso es un problema. Hay ignorancia y hay desconocimiento, y ningún buen abogado que se precie puede no conocer una herramienta. De la misma manera, por ejemplo, llevamos también varios años, ya más de 5 años, casi 10 años, hablando del third party funding, de los fondos de financiación de litigios. Bueno, pues hay abogados que no conocen esa figura bien, y esa figura puede ser muy útil para un cliente. Es algo que tienes que poner en disposición. Tu obligación como abogado es conocer todos los peritos y la diferencia de especialización. No conocer una institución como la mediación, pues a mí me parece que es casi negligente, y lamentablemente hay un problema de desconocimiento que para mí es negligente. Pero luego también hay un problema de miopía
por parte de muchos abogados, donde, bueno, pues, y de ética diría, donde se está pensando más en el interés del abogado que en el interés del cliente, ¿no? Lamentablemente, pues muchos abogados, por del desconocimiento al que hablaba antes, no son conscientes de que en una mediación el papel del abogado es fundamental. Los escritos de posiciones los tiene que hacer el abogado, por supuesto, con su parte. Hay una labor de advocacy mediation, donde el abogado tiene mucho que decir y donde tiene una labor profesional importante. Y además, si es un buen abogado y ha negociado bien la propuesta, puede llegar a un resultado, pensando en sus intereses, mucho más interesante para él, porque al final, si consigue la solución y tiene un success fee, pues dará igual si el éxito lo ha conseguido mediante una sentencia que si lo ha conseguido mediante un acuerdo de transacción, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que luchar con esos dos enemigos, que uno es la ignorancia y otro es lo que llamo miopía de miras / problema deontológico, para que los abogados no se dediquen a meter muchas veces a sus clientes, insisto, a veces será por desconocimiento y a veces será por otro tipo de cuestiones no tan inocentes, a tenerles allí hasta el Tribunal Supremo. Con lo cual, nada, la herramienta, perseverancia, educación. Y yo lo que sí que tengo que decir es que en todos estos años lo que observo es que tanto desde los grandes despachos como desde las boutiques, como se empieza cada vez a utilizar más la mediación. Y creo que estamos avanzando por el buen camino. O sea, que yo ahí soy optimista, ¿no? Y no lo digo por patología optimista, sino que honestamente creo que cada vez los abogados se dan cuenta de que esto es una herramienta muy útil. Javier, quizá ese optimismo viene también porque estás en Madrid, vamos, en España en general, porque, bueno, hay regiones en que se utiliza más, como en el País Vasco, que son más amigos de la mediación, pero lo cierto es que en España todavía nos falta mucho para que despegue. Mercedes, levantabas la mano para intervenir. No, quería sumarme a los comentarios que hacía Javier, pero a ver, puede haber ignorancia o puede haber un conflicto de intereses no gestionado en el tema del no proponer la mediación, pero una vez más, yo creo que es un cambio cultural muy importante, muy importante, algo para lo que muchos abogados no están formados, algo para lo cual los criterios, cuando había criterios orientadores en materia de honorarios en los colegios de abogados, no estaba incluido. Es decir, yo el argumento con el que conseguí finalmente en el año 2000 convencer, yo era miembro en su momento del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barcelona, llevaba ya varios meses haciendo ver las virtudes de la mediación y que valía la pena introducirlo, y al final lo que fue dirimente, y estaba pues con personas de mucho calado en ese momento porque era un comité ejecutivo con un nivel empresarial muy alto, me fui con los criterios orientadores del Colegio de Abogados de Barcelona de la época y dije, mirad, es que eran pesetas todavía, mirad, es que por un pleito de 1 millón de pesetas, la escala son tantos honorarios, por transacción en un asunto de 1 millón de pesetas es tanto, ¿no? Y entonces, la respuesta ahí de alguien ya fallecido, pero un empresario de mucho peso, fue, Mercedes, esto las empresas no lo saben. Claro, y dije, pues alguien se lo tendrá que decir. Pero yo creo que todo esto, han pasado muchos años, cada vez vamos mejor. Es decir, por parte de la Comisión de Mediación, consciente del CEA, del Cuerpo Español del Arbitraje, conscientes precisamente que los abogados y las abogadas son, o sea, la abogacía es un gran aliado y debe serlo de la mediación, pero cuando no lo es un gran obstáculo, incorporamos ese tercer apartado en el Código de Buenas Prácticas cuando hablábamos del rol o de las buenas prácticas de esas personas. Las reticencias es cuanto más jóvenes, o sea, cuanto más jóvenes vayan siendo los abogados jóvenes se vayan incorporando a la más habitual será la mediación. Creo que es un tema de cambio de mentalidad y que los cambios de mentalidad cuestan a veces. Es decir, yo no sé y no me quiero extender, pero en una mediación que era un caso CCI que dio lugar después a una sentencia
de referencia de la Corte Federal Suiza, el abogado junior de una de las partes, que había hecho un máster de ADR, pues me vino al final de la mediación a preguntarme cuestiones técnicas de por qué había hecho eso y no otra. Bueno, a mitad de la mediación, yo le dije, al final de la mediación le contesto a todo ello. Pues no, a mitad no lo iba a hacer, ¿no? Y al final se lo contesté. Cuando esa persona sea socia del despacho y sea la que lidere al equipo legal en apoyo de una parte, tendrá una actitud distinta. Entonces, estos cambios son culturales y toman un tiempo. Y la abogacía, que es tan estudiosa para tantas cosas, si estudiara más en este ámbito, pues iríamos más rápido, eso es indudable. Muchas gracias. Yaiza. A ver, tenemos una pregunta al hilo de lo que estabais comentando sobre las diferentes culturas jurídicas. Sobre todo, por ejemplo, Pablo Pérez Salido, que nos dice: en la cultura jurídica y empresarial anglosajona prevalece la noción de la mediación como un mecanismo eficaz para preservar las relaciones personales, laborales y mercantiles. En el caso de España, ante la grave destrucción del tejido empresarial, ¿cabría incentivar por parte del legislador el acceso a la mediación, no solo para incentivar la carga de trabajo de los juzgados, sino como medio para proteger y preservar sinergias empresariales una vez se supere esta situación de la pandemia? Gonzalo, como has estado callado en la anterior, te toca. A ver, vamos a ir por partes. Yo creo que no son cosas, son cuestiones complementarias. ¿Sirve para preservar las relaciones? Sí. Yo he hecho mediaciones gordas de un cierto nivel y claro que se preservan. Claro que se preservan porque son mercados muy estrechos. Son mercados donde las empresas se van a ver a diario, van a seguir trabajando y cada vez son menos las que trabajan en ese tipo de mercados. Luego sí preservan. El hecho de que se utilice y se habla muy bien de culturas distintas, no es lo mismo la mediación que se hace aquí que la mediación que se hace de carácter anglosajón, que es una mezcla de mediación, de negociación y de conciliación. Son tres mecanismos distintos. Cuando tú desde fuera ves cómo funciona esa mediación, lo primero que haces es asustarte. ¿Por qué? Porque el mediador está funcionando como un negociador de estos que en Versalles, cuando se negociaron, por ejemplo, los acuerdos de Kosovo, se iban de puerta a puerta negociando, entrando y contando lo que más o menos les servía para llegar a un punto intermedio. Pero eso, si no lo sabes, si no lo conoces, lo único que te crea es recelo. Luego, lo primero hay que establecer muy bien conceptualmente qué es la mediación. Y esa mediación, además, puede tener diferentes facetas. No es lo mismo una mediación marítima o contractual normal, en donde las partes se van a ver, que por ejemplo la mediación, que también lo es, de un DAB o de un DRB, que son todos estos mecanismos de resolución de controversias, que no son arbitrajes, pero son mediaciones. Entonces, ¿puede servir? Sí. Si hay formación de quién, no solo de los abogados y no solo de la juventud. Ojo, también del que actúa como mediador, que hay mucho intrusismo, y eso no se dice. Cualquiera que llega dice, yo puedo ser el mediador o yo quiero ser árbitro, hasta que te encuentras con un problema técnico serio. Y en esos momentos, y lo digo por experiencia, tela. Tela con el arbitraje y tela con la mediación, porque la puedes organizar muy, muy, muy seria, con el dinero de las empresas. Yo ahora, por ejemplo, he tenido una mediación en Abu Dhabi, una empresa estatal de Kuwait y otra empresa de ingeniería. Han dictado una decisión de 250 páginas, escasamente a los 2 días de finalizar las audiencias. Con independencia de quien haya dado la razón, ¿qué es lo que han coincidido las partes? Esto es, con perdón, una merienda de negros. ¿Por qué? Porque no hay nadie que escriba 250 páginas 2 días más tarde de haber terminado una audiencia. Y eso no es una cuestión ni de abogados, ni de juventud, ni de experiencia. Eso es una cuestión de que los que están sentados para intentar llegar a ese acuerdo no saben lo que tienen entre manos. Sí saben cobrar los honorarios, que es lo único que les importa, pero no tienen ni idea de lo que están manejando. Y lo que están manejando son los sentimientos de las partes, que yo creo que es donde está la clave de la mediación. Tener esa capacidad psicológica para superar esos sentimientos, para limar esas asperezas. Insisto, lo que decía Freud,
el narcisismo de esas pequeñas diferencias, porque cuando haces mediación te das cuenta de que muchas veces, como en los litigios o en los arbitrajes, el origen de la controversia a veces está en cuestiones personales, de dos que no se pueden ver, de dos que no se llevan muy bien, y que, oye, pues a base de hacer el roce que hace el cariño, va acercando posturas, ¿por qué no? Pero eso es una labor del mediador, y yo creo que el mediador lo que tiene es que estar detrás. Pero que hay que explicarlo muy bien. No todo el mundo sirve para ser mediador, no todo el mundo sirve para ser abogado dentro de una mediación, no todo el mundo sirve para esas cuestiones. Es mucha formación, mucho concepto y también experiencia. Pero eso hay que trasladárselo a las empresas. Ojo, salgamos del ombliguismo, decir nosotros. Vamos a escuchar qué dicen las empresas y se nos van a poner los pelos a más de uno de punta cuando empiecen a hablar aprovechando precisamente estas nuevas tecnologías con cierto desparpajo. Yo ya he asistido a alguna y la verdad es que no puedo decir nada porque la mayoría de las veces tienen razón en esas percepciones. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que corregir. Salir y ponernos del otro lado de la calle. Cómo se ve, qué tenemos que mejorar. Y sobre todo estar más en la sombra, me parece. Estamos en las 6 de la tarde, que espero que esto no se nos convierta en calabaza, la carroza. No sé, Yaiza, si quieres lanzar una última pregunta. Ya que hemos empezado unos minutos más tarde, vamos a limar unos minutos sobre las 6, aunque sé que hay mucha gente que se va a tener que desconectar porque tenía otras cosas. Bueno, tenemos varias preguntas, pero una que a lo mejor sí que puede hacer referencia al estado en el que estamos ahora, bueno, en el que nos encontramos y cómo se van a tener que desarrollar las mediaciones, como han estado hablando los ponentes de forma virtual. Nos pregunta Marta Legarreta sobre las técnicas y habilidades que tienen que tener los mediadores en este tipo de mediaciones. Y en concreto nos dice que si al poner en práctica alguna de estas técnicas, como puede ser la escucha activa o la observación del lenguaje no verbal, si consideráis que puede verse limitado o que merma la función del mediador y que al margen, pues, que si se puede optar más o menos por esta utilización. ¿Sí puedo? Sí, claro. Sí, Mercedes. A ver, hay una adaptación. Hay una adaptación en lo que haces en una mediación presencial como mediadora a lo que haces en una mediación virtual. El tema del lenguaje no verbal, yo al principio era una de mis primeras alarmas personales porque dije, uy, esto, si mucha de la información te viene por cómo se mueven, por cómo tal, ¿qué va a pasar? Pero la realidad es que hay mucha información en lo que ves a través de la cámara, hay mucha. ¿Que lo veas todo? No, es distinto. Es decir, una mediación virtual es distinta a una mediación presencial. Pero, y tú te has de preparar mucho, pero el lenguaje verbal hay mucho que ves. Y después, claro, como tienes la posibilidad siempre, y más casi la obligación de contrastar la impresión que tú tienes con las partes, o con la parte para asegurarte que aquello que tú, o sea, aquello de si le he entendido bien, pues hay también si le he entendido bien en el no verbal, ¿no? Es decir, me da la impresión, no sé si me equivoco, pero entonces ahí puedes contrastar si esa impresión que tú has tenido va por ahí o no va por ahí. Pero o sea, no ves tanto como ves en una mediación presencial, pero ves mucho, sobre todo porque has de estar tú muy consciente de qué quieres ver. Hay cosas que son distintas, es decir, ahora me extendería mucho y sé que son las 6, igual quieren intervenir también Gonzalo o Javier, o hay otra pregunta, ¿no? Pero hay una adaptación y esa adaptación pasa por una enorme preparación propia del mediador, de la mediadora, en pensar lo que hago en el presencial, cómo lo voy a trasladar en el virtual. Yo recomiendo ensayar. Yo he mareado a amigos y amigas que los he tenido conectados como pseudopartes en pseudomediaciones para asegurarme cómo iba después a articularlo en la vida real. Pero o sea, hay una adaptación, pero se funciona. A ver, con un minuto, Gonzalo. Dime. Para opinar sobre esta cuestión de en qué hay que prepararse especialmente para este tipo de entorno virtual.
Yo creo que hay que prepararse técnicamente mucho, muchísimo, y siempre además. Y creo que hay que prepararse también desde un punto de vista psicológico bastante. Y después mucho sentido común, pero sobre todo técnica y sobre todo psicología. La mediación tiene muchísimo de psicología, mucho más que el arbitraje, que ya es decir, pero Javier. tiene aún más. Sí, yo lo comenté antes, para mí está siendo un reto, lo que está implicando es duplicar las horas de preparación, que ya eran muchas, y duplicar también las horas de dedicación, porque al final como mediador, para mí, bueno, y esa es la magia que tiene la mediación, cuando tú ves cómo entran las partes y cómo van evolucionando, ¿no? Ganarte su confianza, porque, bueno, por muchas garantías legales que tengamos de confidencialidad, por muchas, al final tienes a la parte que se está desnudando y, como decían Gonzalo, Mercedes, aquí hay un componente psicológico. Esa confianza que generas cuando te miras a los ojos y esas complicidades, pues evidentemente no nos vamos a engañar, hacerlo por medios telemáticos suponen un reto. Yo, como os decía, ahora mismo estoy con una mediación muy compleja porque es una mediación que es empresarial, pero también hay lazos familiares y una de las partes no utiliza Zoom, con lo cual, pues, como lo resumo, es en el doble de preparación, y eso que la preparación, y eso aquí con Mercedes siempre... cuando lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Es fundamental, pero bueno, está exigiendo duplicar esfuerzos, pero es perfectamente posible, más allá de que está legalmente contemplado. Antes Álvaro Mendiola en el chat comentaba, oye, que esto no solo dice el reglamento de CEMEM, sino que también lo establece el propio artículo 24 de la ley. Pero la realidad es la que es y, bueno, está costando más, pero es perfectamente posible. Bueno, la verdad que podríamos seguir así, seguro que hasta las 7 y más allá. Tenemos más preguntas. Nazaret Romero preguntaba por cómo va a funcionar la Convención de Singapur y cómo va a convivir con el reglamento 1215 de 2012. En fin, incluso Gonzalo, Javier Jiménez Ugarte planteaba la curiosidad de si la sentencia recientemente dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no anula el laudo dictado por ti en la CCI, por lo cual te damos la enhorabuena, porque eso ya es poner una pica en Flandes, pero si de alguna forma revela que está cambiándose las posiciones del TSJ, pero me parece que eso va a tener que quedar para otro día. Tenéis cuando quieras medio minuto para despediros cada uno, si queréis decir algo de cierre, pero yo creo que tenemos que ya ir cerrando la sesión. Pues por mi parte, bueno, eso cuando quiera lo respondo, lo respondemos o lo analizamos, quedaría para mucho. Pero sobre todo agradeceros tanto a los organizadores como a los ponentes, pero sobre todo a los asistentes, que un 30 de abril, antes del día de la fiesta del trabajador, pues estemos aquí hablando de estas cuestiones, revela que realmente tienen afición, tienen importancia y tienen dedicación, y yo creo que es muy importante y que son los grandes benefactores y los grandes remitentes de este agradecimiento sincero por estar escuchando y por estar ahí. Así que gracias de verdad. Gracias, Gonzalo. Mercedes. No, me sumo a los agradecimientos y lanzar un mensaje de confianza a todos, serenidad y confianza. La mediación hace 20 años era nada comparado con lo que es ahora. Así que constancia, que eso siempre da fruto. Y ánimos. Javier. Pues lo mismo, muchas gracias. Gracias, Urquiola, gracias a Damaso y a Yaiza por vuestro liderazgo. Lo habéis puesto de manifiesto con esta iniciativa, con la nota de audiencias virtuales y yendo por delante. Y me consta que además preocupándoos por ver todo lo que se está haciendo en las instituciones líderes en todo el mundo.
y trayendo mucho conocimiento a España y aportando mucho, así que de verdad muchas gracias. También gracias por la hora que habéis elegido, porque aquí somos unos cuantos los que lo que estamos es todavía antes de comer, pero eso ha permitido, he visto saludos desde Venezuela, saludos desde el otro lado del Atlántico, así que agradecemos también que hayáis hecho extensivo a la comunidad iberoamericana este webinar. Eso es algo que tenemos que sacar en positivo de este tipo de sesiones, porque hemos tenido compañeros que se han unido desde Uruguay, Argentina, Venezuela, desde Estados Unidos, desde Reino Unido, desde Italia, desde Ecuador. Seguro que me dejo algunos en el tintero. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a todos. Antes lo decía al inicio, gracias a los equipos que lo han hecho posible, gracias a los asistentes, por supuesto, pero por encima de todo, gracias a vosotros por haberos brindado a participar en el seminario y por además haber aceptado con una sonrisa toda esta batería de preguntas que se han ido desgranando a lo largo de la sesión, y se nos quedan temas en el tintero, por lo cual seguro que tenemos que repetir, y espero que la próxima pueda ser en persona y podamos luego tomarnos un café todos juntos. Las veces que queráis, Urquiola. Gracias. Cuando queráis. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.